Bienvenidos a todos al canal Francis D. Jokert Paz Mundial Guerrilleros de Lis. Traemos el nuevo boletín, recuerden que son maravillosos. Gracias. Fechado, el 11 de marzo del 2019. Titulado, el Papa Francisco disparó como 13 líneas de sangre, los Illuminati gnósticos negocian el final de la guerra civil occidental. Comenzamos. El Papa Francisco ha sido relevado del poder como parte de un acuerdo que se está negociando entre los Illuminati gnósticos y los 13 linajes dominantes, según dos fuentes, una real europea y la otra del Pentágono. Los dos centros de poder occidentales, uno basado en la meritocracia, el otro en el gobierno histórico, acordaron un jubileo y una campaña masiva para salvar el planeta, dicen las fuentes. Los Illuminati gnósticos, los más fuertes en el complejo militar industrial, y las líneas de sangre, que controlan las finanzas y los medios de comunicación, aceptaron llegar a un acuerdo porque tienen que presentar un frente occidental unido para llegar a un acuerdo con un resurgente de Asia, dijeron. Francis, quien podría permanecer como una figura decorativa, fue relevado del poder debido al fiasco sobre el pedófilo condenado, el cardenal Pell, quien dirigía el Banco del Vaticano, dicen las fuentes. El Vaticano y el Banco del Vaticano, con sus 6.000 cuentas de sobornos de los llamados líderes mundiales, ahora están a cargo de una troika de cardenales, dice la fuente del Pentágono. En público, este cambio es fundamental se puede ver en el hecho de que 10 cardenales han sido expulsados recientemente. El más reciente fue el cardenal francés Philippe Barbarin, condenado la semana pasada por encubrir la pedofilia. Esto es lo que dijo el representante de las 13 líneas de sangre acerca de la situación. El cardenal Pell fue una admisión y aceptación de las prácticas satánicas a nuestras órdenes. Agregó que los otros cardenales fueron retirados como parte de un proceso de destete de ellos. Off de las prácticas satánicas. El Papa Francisco fue despedido porque era demasiado alto en el Centro Nacional de Seguridad Cibernética. Su vida pasada en la Argentina volvió para atormentarlo. Nadie en el mundo exterior, puede ocupar un cargo si no puede ser controlado por su compromiso, dijo la fuente. Además, hoy, 11 de marzo de 2019, es el 8º aniversario del ataque de asesinato en masa contra Fukushima, Japón, y el acuerdo se está alcanzando en parte porque las líneas de sangre fueron amenazadas con represalias por este ataque a menos que alcanzaran un acuerdo secreto asiático. Fuentes de la sociedad dicen. Además, fuentes de la sociedad secreta asiática dicen que Occidente necesita terminar de limpiarse antes de que se pueda llegar a un acuerdo final para salvar el planeta. En este frente, un ataque sostenido contra el sionismo, la principal fuente del mal occidental, es una buena señal. Las verdaderas palabras del representante Ilhan Omar sobre la influencia sionista en el Congreso de los Estados Unidos, no se basan en los votos, solo hay 9 millones de votantes judíos, sino en sobornos y chantajes y mentiras, han arrojado al Partido Demócrata a una crisis que podría llevar a su desaparición. Fuentes de la CIA y del Pentágono dicen que Jared Kushner y John Bolton serán despedidos pronto de la Casa Blanca, y el presidente Trump revelará la verdad el 11 de septiembre de tal manera que termine con la influencia sionista sobre la economía, el gobierno y la sociedad de los Estados Unidos. El ex oficial de operaciones de la CIA Robert David Steele describió la situación. Una fuente del Pentágono estuvo de acuerdo, diciendo, el sionismo está muerto. Su lobby fue neutralizado cuando la Cámara de Representantes aprobó una resolución 407-23 que no reprendió a Ilhan Omar, sino que redujo el antisemitismo, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, despidió a su jefe de personal judío, Danny Weiss. Ahora Siria ha advertido formalmente a Israel que se retire de los altos del Golán, o se enfrente a la guerra. Siria hizo esto porque tiene el respaldo de Turquía, Rusia e Irán para obligar a Israel a respetar el derecho internacional, mientras que el ejército de los Estados Unidos ha dejado claro que no luchará por Israel, según el Pentágono y otras fuentes. Las fuentes de la familia real y del Pentágono confirmaron que el arsenal nuclear de Israel, su opción de Sansón, ha sido neutralizado, por lo que ahora se puede obligar a ese Estado deshonesto a que cese su comportamiento mesiánico antisocial. Si piensan que Dios quiere que asesinen a más de 100 millones de personas para que puedan reconstruir un templo antiguo, claramente no entienden a Dios. Mientras tanto, dentro de los Estados Unidos, los asesinatos selectivos de personas clave se han producido a un ritmo acelerado para restaurar la democracia y el Estado de Derecho, dicen las fuentes de la CIA. El martillo está a punto de caer, cuando el fiscal general Bill Barr se reunió con John Hoover antes de la desclasificación de FISA y los arrestos masivos, señaló una fuente del Pentágono. La fuente se refería al hecho de que Hoover se ve obligado a tomar finalmente medidas contra Hillary Clinton, Obama, etc.
para Uranium-1, etc. La industria farmacéutica también está bajo asalto ya que Eli Lilly se vio obligada a introducir insulina genérica a mitad de precio, mientras que el director de la FDA y el gran representante farmacéutico Scott Gottlieb fueron despedidos por presionar a los estados a cancelar las exenciones de vacunas, señalan las fuentes del Pentágono. Según las fuentes de la CIA, este movimiento para hacer que las vacunas sean obligatorias fue un intento desesperado de última hora de la mafia hariana de usar vacunas tóxicas para asesinar a un gran porcentaje de la población en un intento de salvarse de la justicia. La mafia házara también está librando una gran guerra secreta para tomar el control de los recursos de África en un intento desesperado por evitar la bancarrota de su corporación de los Estados Unidos con sede en Washington, D.C., dicen Mossad y fuentes de la CIA. África es casi el doble de grande que Rusia y más grande que Canadá, y más grande que China más los Estados Unidos combinados. Lo último que quiere la mafia házara es que los africanos recuperen el control de sus propios recursos. El movimiento reciente más visible en esta guerra secreta fue el derribo el domingo de un avión etíope Boeing 737. Las fuentes del Mossad dicen que el avión fue secuestrado de forma remota y sus pasajeros, incluidos 19 funcionarios de la ONU, fueron asesinados como parte de un intento de interrumpir una conferencia de la ONU destinada a poner fin a la pobreza y la destrucción del medio ambiente en África. Sin embargo, el secuestro remoto de este avión parece haber sido un movimiento realmente estúpido por parte de los házaros, y es probable que lleve a la quiebra de la corporación Boeing. Esto se debe a que es la segunda vez en 4 meses que un avión Boeing se ha estrellado a través del control remoto de la mafia házara. China, Ethiopian Air, la aerolínea más grande de África, y las Islas Caimán han puesto en tierra a todos los Boeing 737, y otras aerolíneas y países seguirán hasta que los secuestradores de control remoto sean eliminados del control de Boeing. Ciertamente no es una coincidencia que después de que todos los oficiales militares abandonaran el régimen de Trump, un ejecutivo de Boeing, Patrick Shanahan, fue nombrado secretario de Defensa en funciones de los Estados Unidos. Shanahan no tiene un poder real sobre el ejército de los Estados Unidos, porque ya no obedecen al gobierno corporativo con sede en Washington, D.C., según afirman las fuentes del Pentágono. Esto es lo que dijo una fuente de X-Files sobre la situación. Muchas de las familias de lagartos tienen acciones en Boeing, y Boeing también está vinculado con Lockheed Martin SIC. En cualquier caso, la batalla secreta por África continúa en otros frentes, especialmente sobre el control de los recursos minerales. Los indicios de esta guerra se pueden ver en varios titulares de noticias recientes. La más extraña fue la historia sobre la muerte del multimillonario Diamante Udlan Aido durante la cirugía de agrandamiento del pene. De hecho, fue llevado a una clínica privada especial en la Avenue des Champs-Élysées en París a altas horas de la noche, mucho después de que la clínica estuviera cerrada, dijo una fuente del Mossad. Era un competidor directo de Benny Steinmetz, quien hasta hace unos meses estaba huyendo de varios gobiernos, incluyendo Bélgica y África, por miles de millones de dólares supuestamente debidos en impuestos atrasados de compras ilegales y ventas de diamantes en bruto y pulidos contrabandeados. Fuera de Angola y Sierra Leona durante muchos años, continuó la fuente. Estos dos distribuidores de diamantes, entre los más grandes del mundo del comercio de diamantes, fueron seleccionados por los que están en la cima. Uno fue retirado, y uno fue puesto nuevamente en su pedestal como rey del negocio. Observe qué tan cerca está el momento en el aumento y la caída de los dos titanes, señaló la fuente. Aquí está el segundo titular al que se refería. La minería multimillonaria termina con la amarga disputa por Guinea tras meses de negociaciones secretas. Si lees el artículo, puedes ver que Steinmetz recibió la ayuda de quien es quien en la mafia sionista házara, incluido George Soros, es decir, su recorte, Tony Blair y Nicholas Sarkozy. También se relacionó con esto la noticia de que el magnate indio Nirav Modi será extraditado. Modi supuestamente se fugó con más de $2.000 millones de los bancos indios. Me han dicho que lo recogerán y se convertirá en el niño del cartel del sistema legal para mostrar al mundo que no se puede escapar del largo brazo de la justicia, dijo la fuente del Mossad. No se olvide, él no es uno de los chicos internos. La línea de sangre equivocada, y por lo tanto es prescindible en este juego de tronos con los sionistas házares, agregó. Se pueden ver más desarrollos relacionados con el acaparamiento de recursos de África en una carta al editor enviada por los pueblos Khoisan, quien advirtió sobre el uso de un rey falso en un intento de robar sus tierras y recursos. La mafia de Khazarian también está intentando un acaparamiento de recursos similar en Sudamérica.
Allí, el último movimiento fue el uso de armas cibernéticas y energéticas para sabotear la red energética de Venezuela. El resto del mundo ha acordado continuar financiando a los militares de los Estados Unidos y transformarlos en una fuerza de protección planetaria benévola. Pueden comenzar a ganar su dinero reuniendo a todos estos criminales y poniéndolos en la cárcel o matándolos. Hasta aquí esta exposición, recuerden suscribirse a este canal, para que YouTube os avise, activen la campanita. También den un me gusta y sobre todo compartan en todas sus redes sociales. También recordar que son maravillosos, que son nuestros guerreros de luz, donde vamos uno vamos todos. Bendiciones y te esperamos el próximo lunes.